Vamos a partir de una solución nueva con estructura clean y vamos a persistir una entidad llamada producto. Lo primero que vamos a hacer es crear la carpeta donde vamos a alojar las entidades. Por convención la llamamos entities y acá adentro vamos a agregar una clase llamada producto. ¿Vale? Product. Bien, esta clase producto vamos a hacerla pública y vamos a agregarle propiedades. Vamos a agregarle un identificador y vamos a agregarle una propiedad name y le podemos agregar también un precio. Vamos a hacerlo decimal, llamamos price. Ahí tenemos nuestra entidad producto. Ahora lo que vamos a hacer es persistirla. Para persistirla, primero lo que necesitamos es instalar las librerías de nuestro ORM. El ORM que vamos a usar es Entity Framework. Entonces, sabemos que en la arquitectura clean, en domain, en la capa de dominio, voy a tener mis entidades. En application voy a tener los objetos que orquestan las entidades para cumplir los casos de uso. Y acá en infraestructura va a ser donde yo tenga las librerías externas. Entonces, va a ser en este proyecto que yo voy a instalar las librerías externas para poder utilizar el ORM. Para instalar las librerías, lo que vamos a hacer es, primero que nada, posicionarnos sobre el proyecto en el que queremos instalar las librerías. En este caso es el de infraestructura. Una vez que estamos posicionados, vamos a ejecutar los comandos para instalar los paquetes. Este es el comando para instalar las librerías de Entity Framework para SQLite, que es la base de datos en la que vamos a persistir en este ejemplo. Una vez instalado, vamos a ver aquí en paquetes que ya está agregado en el proyecto infraestructura la librería, el paquete de Entity Framework para SQLite. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar otro comando que nos instala lo que necesitamos, librerías que necesitamos para lo que son las tareas en tiempo de diseño, como crear migraciones y demás. Este es el paquete, el Entity Framework Core Design. Las herramientas en tiempo de diseño que nos permiten crear migraciones requieren de este paquete. Aquí vemos que quedó instalado bajo el proyecto de infraestructura los dos paquetes que estamos necesitando. Próximamente lo que vamos a hacer es crear el contexto, que es una clase que requiere Entity Framework para poder persistir los objetos que deseemos persistir. Para crear la clase DBContext, lo que voy a hacer es agregar una carpeta al proyecto infraestructura, porque el contexto es una clase que tiene una tarea específica, es almacenar en la base de datos persistente. Entonces va a ir en el proyecto infraestructura. Lo vamos a poner todo dentro de la carpeta data por convención y acá vamos a agregar nuestra clase a la que vamos a llamar application context. Vamos a poner. Esta clase va a ser pública también y va a heredar de dbContext. Perfecto, fíjense que automáticamente nos agregó la referencia a Entity Framework Core, que es donde se encuentra esta clase base. Y acá lo que vamos a hacer es declarar un objeto que se llama dbSet, que es un generic, y vamos a declarar este dbSet de tipo producto y lo vamos a llamar products en plural. Esta es una convención también. Los dbSet se escriben en plural y se setea con la entidad que cuando la declaramos al nombre de la clase lo hacemos en singular. Esto nos va a permitir persistir
la entidad producto si usamos una base de datos relacional como SQLite, va a ser una tabla que se va a llamar products. Próximamente lo que vamos a hacer es registrar en el archivo program.cs del proyecto web, que es el proyecto ejecutable. En este punto, en la parte donde agregamos al proveedor de servicio, también conocido como contenedor de inyección de dependencia, acá vamos a agregar esa clase contexto. El código es el siguiente. Básicamente lo que hacemos es crear un objeto de tipo connection, de tipo SQLite connection. Le decimos el nombre que va a tener el archivito de la base de datos SQLite. Acá se configura lo que se llama el journal mode de SQLite. Lo asignamos a delete para que básicamente no nos cree más de un archivo cuando persiste los objetos. Porque si usamos otra configuración nos crea varios archivitos y por ahí es difícil a veces visualizarlo en algunas extensiones de Visual Studio Code y demás. Entonces vamos a usar este Journal Mode, que es uno bien sencillo. Y acá, con este método, agregamos el Application Context con la configuración para que use SQLite. De esta manera tenemos creado el context, registrado el context en el Service Provider, o también conocido como contenedor de inyección de dependencia, y ahora ya estamos en condiciones de crear las migraciones. Para poder crear las migraciones, lo que nos está faltando es, en el context, declarar un constructor. Porque al registrarlo, le pasamos opciones, y esas opciones se las pasamos por el constructor y no tenemos ningún constructor acá. Así que vamos a crear el constructor de la clase Application Context. Vamos a crearle un parámetro de tipo DB_ContextOptions. Al que como es de tipo genérico, le vamos a decir que es el tipo genérico es Application Context. Y le vamos a llamar Options al parámetro. Y eso se lo vamos a pasar a la clase base. De esta manera nos queda creado el constructor necesario para poder empezar con las migraciones. Bien, vamos a guardar esto y vamos directamente a ejecutar el comando para crear las migraciones. Este es nuestro comando para crear las migraciones. Fíjense, utilizamos la interfaz de línea de comando, indicamos que vamos a hacer las tools de Entity Framework, indicamos que son migraciones, agregamos un nombre de migración, la vamos a llamar Initial Migration, le decimos el context que vamos a usar, le decimos cuál es el proyecto inicial de la solución, en este caso es Source Web, y le decimos que el proyecto donde queremos que se guarden las migraciones y donde está el context es el proyecto de infraestructura. Y además le decimos que queremos que se guarde en una carpeta data/migration. Ejecutamos. Se va a recompilar el proyecto y luego de recompilarlo tendría que crearse las migraciones correspondientes. Acá nos dice Your Startup Project no hace referencia a bien, perfecto. ¿Qué pasa? El proyecto de inicio también tiene que hacer referencia a esta librería que instalamos. Nosotros la librería la instalamos en el proyecto de infraestructura. Entonces tenemos dos opciones. O instalamos esta librería en el proyecto web de la misma manera que lo instalamos en infraestructura, o lo que podemos hacer es seleccionar la librería dentro de infraestructura, vamos a propiedades, y acá donde dice Private Assets, se lo borramos, guardamos, y de esta manera le estamos diciendo de que esta librería también puede ser accedida por proyectos que referencian al proyecto de infraestructura. Y como el proyecto web referencia a infraestructura, haciendo que esto no sea privado, le estamos dando acceso a esta librería.
al proyecto web. Entonces son las dos formas de resolver esta necesidad de referencia. O la agregamos al proyecto web o hacemos que sea pública. En este caso yo hice que sea pública. Vamos a volver a ejecutar el comando. Y vamos a ver si ahora sí nos crea las migraciones. La migración, en este caso es la migración inicial. Bien. Ahí dice que la creó correctamente. Vamos a corroborar. Vamos a la carpeta Data Migration y tenemos la migración propiamente dicha, donde vamos a encontrar el código. Fíjense que tiene un método app que tiene el código para crear lo que se necesite en el almacenamiento persistente, en este caso en la base de datos SQLite, para crear la tabla producto. Y tiene un método down que hace la tarea contraria, la tarea que revierte. En las migraciones siempre van a encontrar un método up y un método down, porque las migraciones pueden aplicarse con el comando update que vamos a ver posteriormente, pero también pueden revertirse con un comando remove, porque cuando nosotros estamos creando migraciones y aplicando los cambios en la base de datos y por algún motivo nos arrepentimos y queremos volver atrás, nos da esa posibilidad. Y nosotros podemos ver en el archivo de migración qué es lo que se va a ejecutar en nuestra base de datos, porque podemos mirar todo el script. Esto se puede interpretar, tienen que saber leer esta API, pero básicamente en este caso nos está diciendo que va a crear la tabla productos con estas propiedades. Y acá básicamente el método que revierte va a borrar la tabla producto. Y también fíjense que creó un archivito snapshot, que este archivito lo que tiene es una descripción del estado actual de la base de datos. En realidad, más que el estado actual de la base de datos, es el estado actual de los scripts, a donde nos lleva, porque la base de datos se va a actualizar recién cuando impactemos con el método update. Lo que tiene el snapshot es cómo quedaría la base de datos luego de aplicar todas las migraciones. ¿Para qué sirve esto? Para que cuando nosotros hagamos cambios en el modelo y creemos una nueva migración, Entity Framework va a comparar el estado del snapshot con el estado de nuestro modelo, que lo vamos a escribir en el proyecto domain, y esos cambios van a ser los que se agreguen en la próxima migración. Algo importante a tener en cuenta es que cuando creamos la migración ya se creó el archivo de base de datos de SQLite. Si lo visualizamos, acá tengo Visual Studio Code, tengo una extensión para poder visualizar el contenido de los archivos de SQLite, vemos que está vacío. ¿Por qué? Porque todavía falta impactar la migración realmente en la base de datos. Eso se hace con el comando update. Nuevamente, .NET Entity Framework, database es el comando, update. Acá indicamos el contexto, le decimos cuál es el proyecto de inicio y el proyecto que tiene el context. Vamos a ejecutarlo, vuelve a recompilar y vamos a ver si aplica el script de la migración sobre el archivito de la base de datos. Bien, acá nos dice que lo hizo correctamente y nos cuenta cuáles fueron las instrucciones que se ejecutaron. Vamos a ver nuevamente en Visual Studio Code. Vamos a recargar este archivo, vamos a abrirlo de nuevo. Y ahora sí vemos que tenemos la tabla product. Vemos que tiene la propiedad name, el campo name, ya estamos hablando de una base de datos, así que es el campo name, el campo price, el campo ID. Fíjense que es de tipo primary key. Esto es por una convención de Entity Framework, que cuando una entidad tiene un campo llamado ID, automáticamente lo asume como primary key. Y fíjense que hay otra tabla que se llama Migrations History, que lo que tiene es el registro de cada migración que fue aplicada. Bien, de esta manera vemos cómo con el comando update aplicamos la migración definitivamente sobre el archivo de la base de datos. Para terminar de entender cómo funcionan las migraciones, lo que vamos a suponer
es que yo voy a extender mi modelo. Supongamos que quiero crear una nueva propiedad que se llame, por ejemplo, descripción. Bien, yo la agrego al producto, pero ahora quiero agregarla a la base de datos. Entonces, para ello voy a tener que crear una migración que tenga el script para crear justamente ese nuevo campo en la base de datos. Entonces vamos a volver a ejecutar el comando para agregar migraciones, pero en este caso la vamos a llamar distinto a la migración, porque la migración tiene que tener un nombre. Vamos a llamarla add description field. Bien, como siempre, recompila, va a comparar el snapshot con el modelo, va a ver las diferencias y va a crear la nueva migración. Vamos a verlo. Vamos a infraestructura, acá vemos la nueva migración con el nombre add description field. Y fíjense que cuando miramos el método app, lo que hace es agrega una columna, la columna de descripción. Y el método down, que es para revertirlo, borra esa columna descripción. Si vamos a Visual Studio Code o cualquier visualizador que tengan ustedes para visualizar archivitos de SQLite, vamos a cerrarlo y abrirlo de nuevo. Vamos a ver que en la tabla producto no existe el campo description. ¿Por qué? Porque todavía no ejecutamos el comando update. Este comando es el que va a impactar los cambios realmente sobre la base de datos. Entonces ejecutamos este comando, vuelve a recompilar y ahora debería aplicar correctamente las instrucciones para que exista el campo description. Vamos a cerrar y abrimos de nuevo y vemos que finalmente aparece el campo en la base de datos. Eso es importante, entender la diferencia entre crear una migración y aplicar una migración. Recapitulando lo que hicimos. Primero, creamos la entidad producto, una entidad de ejemplo que usamos para mostrar. Lo hicimos dentro de la carpeta entities por una cuestión de convención. Luego, agregamos los paquetes necesarios al proyecto de infraestructura para poder usar Entity Framework. Posteriormente, definimos la clase context, creamos la clase context dentro de la carpeta data. Luego de crear la clase context, creamos las migraciones ejecutando los comandos y por cada migración fuimos aplicando los cambios sobre la base de datos. En este caso, el archivo de SQLite. Y no nos olvidemos que en el proyecto principal tuvimos que registrar en el contenedor de servicio a este context que, bueno, esta línea que ven acá, la línea número 25, es la línea que registra en el contenedor de servicio la clase contexto. De esta manera tenemos preparada la base de datos y la estructura para empezar a persistir registros. Ahora, para persistir los registros tenemos que implementar algún tipo de solución que generalmente en esta arquitectura clean se hace a través de lo que conocemos como patrón repositorio. Así que lo que resta es crear en las correspondientes capas cada uno de los objetos que van a permitirnos grabar los objetos productos. Los comandos los voy a poner en la descripción del video, así si quieren copiarlos y pegarlos en su código los tienen disponibles.